y bienvenidos un día más a Guadalajara al Día. Como siempre y antes de comenzar, recordarles nuestro número de teléfono, así como la dirección de correo electrónico y, como no, siempre nos pueden encontrar a golpe de clic a través de nuestras distintas redes sociales y también en nuestro canal de YouTube. En la tarde de hoy vamos a comenzar con nuestro espacio verde, que como siempre viene de la mano de Alberto Mayor, y en la tarde de hoy vamos a hablar acerca del movimiento de la bicicrítica y cómo recriminan y reclaman el uso de la bici aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Y después será Jesús Orea el que nos acerque ese libro de los papeles de Javier Borovia y poder conocer un poquito más acerca de su vida. Esto es lo que tenemos preparado para la tarde de hoy. Esto es Guadalajara al Día y comenzamos. Bueno, pues como cada martes abrimos con nuestro espacio verde, que siempre nos acompaña nuestro habitual colaborador Alberto Mayor de Ecologistas en Acción. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Y además hoy vienes acompañado por Jesús Sanz de Bicicrítica, ¿verdad? Buenas tardes. Bueno, usuario de la bicicleta. A veces voy a la bicicrítica porque bicicrítica como tal tampoco es una organización, es más un encuentro que se hace de gente, exactamente. Alberto, ¿cómo surge la relación entre Ecologistas en Acción y Bicicrítica? ¿Cómo conocéis este movimiento que al fin y al cabo concuerda mucho, ¿no?, con los valores de ecologistas? Sí, en general, bueno, como estás viendo todos los invitados y todos los temas de los que hablamos, pues siempre la relación que tiene con nuestra organización suele ser por principios ideológicos de la propia organización. Somos partidarios de una movilidad diferente, sobre todo si puede ser en bicicleta o a pie, y bueno, pues en Guadalajara se creó una masa de gente, un grupo de gente que son usuarios o no de la bicicleta habitualmente, que decidieron visibilizarse en las calles de la ciudad y bueno, pues Bicicrítica se lleva a cabo los primeros miércoles de cada mes, todavía desde hace 4 años, y bueno, pues desde las 8 de la tarde que se sale del Infantado, verano, invierno, en todas las estaciones del año, pues salen a las calles o salimos a las calles algunas veces los que podemos acompañar para sobre todo solicitar o hacer visible al resto de los conductores que las bicicletas pues son otros vehículos y que bueno, pues que queremos que se nos vea y que podamos ir igual que cualquier vehículo por las calles de la ciudad. Jesús, en tu caso, ¿cómo empezaste a participar en este movimiento, como decías, o este conjunto de gente que se mueve en bici? Porque tú ya eras usuario de la bici antes. Sí, yo uso la bicicleta cotidianamente en Guadalajara desde hace, me atrevería a decir, unos 10 años, más o menos. Y bueno, es bastante conocido. La bicicrítica, de hecho, no nace en San Francisco hace muchos años, con otro nombre, Crítica al Más. De ahí llega a algunos lugares que se empiezan a extender en España. En Madrid, por ejemplo, es muy grande. Se juntan a veces 3.000, 4.000 personas y se ha extendido en muchas ciudades. Y en Guadalajara, como decía Alberto, pues empieza hace 4 años por un grupo de gente que estaba interesada en promover y visibilizar la bicicleta como una alternativa y como un medio de transporte más, ¿no? Y a normalizar la bicicleta en el tráfico, en el día a día. Entonces la bicicrítica sobre todo es un evento que lo que busca es algo lúdico, es algo donde, bueno, de hecho el lema, por ejemplo, de la Bicicrítica de Madrid es usa la bici todos los días, celébralo una vez al mes. En tu caso, utilizas la bicicleta de forma continua. ¿Guadalajara es una ciudad práctica para ir en bici? Bueno, Guadalajara tiene la orografía que tiene y hay caminos que son más fáciles y otros que son más difíciles. Hay ciudades bastante peores, porque la primera cosa que te dicen, usar la bicicleta en Guadalajara, muchas cuestas. Bueno, pues también siempre, lo que sí puedo decir es que siempre al lado del camino a lo mejor más recto que parezca que tiene una cuesta, siempre puedes rodear y hacer a lo mejor con un poquito más de vuelta y demás, y la cosa es mucho más llevadera. Diría que según qué recorridos haga uno, pero eso no es un impedimento y sí hay muchos recorridos cotidianos que se pueden hacer en bicicleta, vamos, sin problemas. Yo, por poner un ejemplo, vivo en la zona nueva, en la zona de los Valles, Aguas Vivas y por ahí, y de ahí a bajar al centro, pues en bicicleta pues son 7-8 minutos, lo cual es muy llevadero. Sí, subir. Bueno, cuando digo bajar, digo subir, o sea, tampoco... pongo un ejemplo, por ejemplo, no sé si es... Pero, por ejemplo, la cuesta que hay de la calle Zaragoza para ir hacia el Cambí, que es una cuesta bastante... Sí. Pues siempre puedes coger el bulevar que va rodeando, vas al lado del Parque del Olmedo, vas rodeando, das un poquito de vuelta, pero es mucho más agradable, no llevas tráfico y demás. Y esto, que igual pongo ese ejemplo para que los ciudadanos también piensen que siempre pensamos muchas veces con mentalidad de automovilistas, ¿no?
y entonces, como siempre, hay recorridos que pueden ser agradables, aunque no sea el camino más corto, y en bicicleta se hace bien. Porque además hay que recordar que un poco lo que reclama Bicicrítica no es el uso de la bici en el carril bici como tal, que sí, tenemos un anillo verde perfectamente adaptado que recorre toda la ciudad y rodea lo que es toda la ciudad de Guadalajara, sino el uso de la bicicleta, pues digamos comparable a un vehículo normal, es decir, en la calzada, ¿verdad? Es lo que un poco vosotros defendéis. O sea, los usuarios de la bicicleta, la gente que montamos más en bicicleta, lo que buscamos es la normalización de la bicicleta y que la bicicleta sea un vehículo más a tener en cuenta respecto a otros. Mencionabas el anillo verde o incluso los carriles bici. Los usuarios de la bicicleta y la gente que monta en Guadalajara en bicicleta no pedimos en general infraestructuras muy aparatosas, no pedimos grandes cosas, sino que lo que buscas es pequeñas cosas, pequeñas mejoras que se pueden hacer que son mucho menos costosas y demás, y que sí mejorarían la movilidad. Pero hay muchas cosas que sin esperar a esas infraestructuras se pueden hacer y se pueden facilitar. ¿Como por ejemplo? Pues por ejemplo más aparcabicis, donde se quitaron muchos hace 5, 6, 7 años, se empezaron a instalar hace 8 o 10 años, los aparcabicis había unos que era para bicicleta y motos se quitaron. O por ejemplo una cosa muy práctica y que tampoco supondría mucho, que serían 2 aparcabicis de larga duración para favorecer la intermodalidad con Madrid. Por ejemplo en la estación de buses y en la de tren. Muchos de nosotros trabajamos en Madrid o en otras zonas del corredor de Henares, de tal forma que tú bajases a la estación de tren o a la de autobús con tu bicicleta, la dejabas allí, sabes que estás segura, tenemos constancia de que ha habido bastantes robos en la estación y que eso es un elemento de disuasión importante para que más gente no use la bicicleta diario, sabiendo que por qué la va a dejar en la estación de tren o en la de autobús y demás, y sabiendo que si ahí estuviese cuidado, pues iba a animar mucho más que, por ejemplo, poner un sistema de pago como el que se puso, que fue un fracaso y a los hechos nos remitimos, ¿no? ¿Por qué no funciona ese sistema que al fin y al cabo tenía los aparcamientos, como dices, en las estaciones, en los sitios donde al fin y al cabo pues sí que se puede hacer un uso real de la bicicleta? ¿Cuál puede ser un poco el motivo? Yo diría que 3 cuestiones. Primero, el horario. El horario era, pues creo que era de 9 de la mañana a 8 de la tarde, 9 de la tarde, lo cual mucha gente que se levanta y coge tal, no puedes volver o no puedes bajar y dejarla anclada. Segundo, el precio. Era un SMS que tenías que enviar, un SMS para cogerlo y otra SMS para dejar la bicicleta, son 2 SMS y es bastante precio. Y la tercera razón yo creo que fue el número de bases y la distancia que había. Había distancias de 500 metros entre las bases. Claro, en una ciudad como Guadalajara, que tampoco es muy grande, 85.000 habitantes, si tienes que andar ya 400, 500 metros a coger una base, luego y tienes que dejarlo y no te dejan muy cerca del lugar donde estabas, pues esos son elementos que la gente no lo veía práctico, diciendo, bueno, pues la gente que usa el día a día la bicicleta, yo con mi bicicleta y mi candado tengo suficiente en ir donde sea y no tengo que estar pendiente si la base está ocupada, está libre o cómo. Entonces yo creo que esos fueron los 3 elementos. Pero vamos, no solo ha pasado en Guadalajara, en muchas otras ciudades pequeñas se ha ido quitando, porque para que este tipo de sistemas funcione tiene que haber una cierta densidad de población y sea grande, ¿no? Está funcionando en Sevilla, en Barcelona, en otros lugares, en Madrid lo están implantando ahora, pero en ciudades pequeñas donde se implantó en muchos casos se ha acabado quitando. Cuando pues ese evento que tiene, ¿no? Que una vez al mes la Bicicrítica, el primer miércoles de cada mes, un poco qué es lo que se hace, vais cambiando el recorrido, ¿no? ¿Qué es lo que se hace y cómo os organizáis? De hecho es que no hay ni recorrido, o sea, uno va, ya te digo cuál es un poco el espíritu, ir y festejar y celebrar, bueno, pues disfrutar de la bicicleta y disfrutar en compañía y disfrutar con la gente, ¿no? Como un medio que es más amable, favorece otra socialización diferente, favorece otra relación con la ciudad diferente, y entonces, pues bueno, se va decidiendo sobre la marcha, se hace un recorrido, se da una vuelta. Antes Alberto decía, sea verano o invierno, no, llueva, truene, sí, haga calor o lo que sea, ¿no? Y se da un paseo juntos y luego normalmente se acaba en un bar tomando una caña y demás, o tomando algo. Pero se trata sobre todo eso, de un evento festivo, de encuentro, de celebrar, a la vez que uno visibiliza la bicicleta como una alternativa en la ciudad, de celebrar, ¿no? Pues que la bicicleta tiene muchas ventajas. Yo de hecho además he podido participar en alguna ocasión, es una auténtica fiesta, siempre va uno que va con la música, eso sí, como no sabes es eso, no hay una ruta, no sabes dónde vas a acabar. Yo alguna vez decía, pero una cuesta, a lo mejor una cuesta que yo creo que yo sola no me hubiera motivado a subirla, pero como vamos todos así en equipo, quieras que no, sí que anima, ¿no? Y motiva un poco a lo que es el uso de la bici. A mí me parece que una de las cosas más interesantes que hace la Bicicrítica es que gente que no está acostumbrada o que tiene miedo a montar en la bicicleta en el espacio urbano es una forma muy interesante para quitar miedo y para perder el miedo, ¿no? Porque te vas familiarizando con las reglas de tráfico, te sientes más seguro cuando vas con gente, cómo tomar una rotonda, y entonces creo que es un espacio muy interesante para familiarizar
movilizarse y perder el miedo a la bicicleta, que muchas veces tenemos más barreras psicológicas y mentales para no utilizar la bicicleta en el espacio urbano que las cuestas reales que hay. Sí, yo creo que sí, que te hace sentir como más protegido, y también a los coches cuando ven esa masa de bicicletas, dicen, hay bicis en Guadalajara, ¿no? Porque si no, a lo mejor no serían tan conscientes, ¿no? Porque ¿qué reacciones os habéis encontrado alguna vez, algún momento, decir, ¿pero dónde van? O reacciones de la gente por la calle cuando os ven pasar. Pues en general con simpatía, me atrevería a decir. A ese nivel con simpatía. Con los automovilistas no suele haber. En Madrid es otra cosa. A veces hay 3.000, 4.000 personas y hay más sensaciones de impaciencia, ¿no? Y demás. Pero en general se ve con simpatía. Y a nivel institucional, bueno, el año pasado hubo un incidente bastante desagradable donde la policía paró un tiempo, no se sabe realmente por qué, la bicicrítica allí bueno, creo que fue por la zona de San Roque, yo ese día no estaba. Pero bueno, pues realmente no sabemos por qué. Decían porque era que quien convocaba, que una concentración, cuando realmente es una concentración espontánea, donde simplemente se queda a dar una vuelta en bicicleta. Que queda a dar una vuelta en bici por Guadalajara. Sí, sin más. Porque de hecho ni se reivindica nada, simplemente es visibilizar, pero no se llega a reivindicar nada, ni hay una organización detrás tampoco. Más o menos cuántas personas suelen participar, aunque es variable, pero sí por hacer un aproximado de gente que pueda reunirse. Pues el máximo en torno a unas 100. Y depende mucho, también oscila según épocas. El tiempo, ¿no? Claro. Ahora viene buena temporada para la bicicrítica, ¿no? Ahora viene el resurgir. Por ejemplo, si ahora en mayo pues hace buen tiempo el día que toca, pues seguramente más gente se animará, pero en torno a unas 100 normalmente. Pues de momento, Alberto, yo creo que te vas a apuntar a esta próxima bicicrítica. Por supuesto que sí, el próximo miércoles 7 de mayo es la bicicrítica, a las 8 de la tarde salimos del Infantado y ya decidiremos por qué calles vamos. Bueno, pues si me da tiempo me uno yo también, que ya tengo la bici en perfecto estado, así que a ver si podemos participar en esta bicicrítica, y eso sí, pues que se siga teniendo en cuenta, ¿no?, el uso de la bici aquí en Guadalajara. Por último, Alberto, preguntarte cuál va a ser nuestro siguiente espacio verde que nos vas a traer. Sí, pues a la semana que viene nos gustaría dar a conocer aquí en Televisión Guadalajara una iniciativa, una asociación que se llama Huecológico. Es una asociación compuesta por productores ecológicos de la provincia y bueno, vamos a dar a conocer esos productores, esa asociación y sobre todo las actividades que están realizando para fomentar tanto el consumo como la difusión de los productos ecológicos a los ciudadanos de Guadalajara con comidas, con talleres y también del Corredor y de Madrid que están haciendo campaña incluso en restaurantes. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, y muchas gracias, Alberto, una vez más por habernos acompañado. Eso sí, tenemos ya la cita reservada para el próximo martes. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, y antes de introducirnos en lo que es este libro de los papeles de Javier Borovia, vamos a ver pues de alguna forma una introducción y un poquito algo de su vida que, como no, nos narra Jesús Orea. El hombre de la luna se entretiene contando las estrellas sobre el mar, plantando nubes, recogiendo sueños, jugando en serio con el verbo amar. Javier Borovia tiene 2 hijos, Rodrigo y Diego, a los que quiere con devoción, pero desde hoy tiene un hijo más que no le va a hacer pasar ninguna mala noche, ni pedir que le ayude a hacer los deberes, ni preguntarle nada comprometido, aunque por el contrario, tampoco va a poder jugar con él y disfrutar educándolo y haciéndose, además de padre, su amigo. Ese tercer hijo de Javier Borovia son sus papeles en forma de libro, sus notas de andar, sentir y soñar en la vida. Editar un libro como este, que recoge y compendia la mayor parte de los escritos de Javier, artículos publicados en prensa, pregones, guiones, etc., es el mejor homenaje que se puede hacer a un gran lector y bibliófilo como es él, además de una persona extraordinaria, generosa, creativa, abierta y que ejerce el guadalajareñismo y el castellanismo con inteligencia y amplitud de miras, sin provincianismos ni regionalismos de vía estrecha. Como contar los 60 años de vida de Javier en unos minutos es tarea imposible, nos tenemos que conformar con relatar, casi de manera apabullante, algunos de los muchos papeles y roles que ha asumido y ejercido hasta ahora en la vida. A Javier hay una frase de Ortega y Gasset que siempre le ha marcado: el hombre, más que biología, es biografía. Bien, pues esta es solo una parte de su propia biografía.
Además de un competente profesional del derecho en el Servicio de Planes Provinciales de la Diputación Provincial durante casi 30 años, Javier ha sido desde actor, productor, guionista y director de teatro aficionado en Antorcha, donde inició su contacto con el llamado arte de Thalía, su gran pasión, a máximo responsable del Festival Medieval de Ita en varias ediciones, de comprometido y cualificado jurado en el Certamen Nacional de Teatro Arcipreste de Ita, desde sus principios a su punto final, que ojalá solo sea aparte, ha decidido impulsor y activo principal de Mascarones, grupo artífice de la recuperación del carnaval en la ciudad de Guadalajara. Bueno, pues esta era solo una pequeña introducción de todo lo que contiene este libro de papeles de Javier Borovia, además una recolección de artículos que quien ha sido el artífice ha sido Jesús Orea, que nos acompaña ya en la tarde de hoy aquí en nuestra magazine. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cómo surge un poco el hecho de decir vamos a hacer un libro para Javier Borovia, vamos a hacer un libro con esta figura tan importante para la ciudad de Guadalajara, y cómo lo compone, cómo está compuesto este libro? Bien, bueno, mi relación con Javier ha sido siempre de una amistad estrecha, profunda, y siempre, además de amigo suyo, he sido un admirador, ¿no?, de toda su obra. Y bueno, desde que tuvo hace 5 años aquel contratiempo de salud que derivó en un daño cerebral importante, me parecía que algo quedaba pendiente con él, ¿no?, además de seguir apoyándole a él y a su familia, porque él está ahí, es una persona que siente y padece y que tiene una familia que además le está arropando fenomenalmente bien. Entonces, pues bueno, yo me comprometí con él una vez a la semana a visitarle y, bueno, pues todas las tardes de los jueves nos encontramos en su casa y en octubre del año pasado, pues dándole vueltas un poco a qué se podía hacer por la obra y por el propio Javier, pues lo comenté con su mujer y sus hijos y digo, oye, ¿qué os parecería la posibilidad de hacer una recopilación de los muchos escritos que tiene Javier, tanto los que ha publicado en prensa como pregones o intervenciones orales y demás? Y bueno, pues a todos les pareció estupendo y había que ponerse en marcha, porque claro, fácil tampoco era, ¿no? Y bueno, pues a partir de ese momento pues se trató de buscar las fuentes, lo que tenía publicado en prensa fue acudir a las hemerotecas y afortunadamente él tenía mucho material guardado en casa, además prácticamente clasificado, y ya pues lo que se trató es de ordenarlo, seleccionarlo, porque hay un excedente original, o sea que hemos tenido que descartar cosas porque si no el libro se nos hubiera ido a un volumen de páginas inapropiado. Y bueno, pues han sido prácticamente 5 meses de trabajo apasionantes, porque releer y redescubrir la intelectualidad y la profundidad de Javier pues no es un trabajo, es un placer, ¿no? Así que ha sido disfrutar mucho y luego pues afortunadamente pues ahí está ya ese libro encima de la mesa, ¿no? Más o menos cuántos artículos pueden componer este libro, además que, como comentabas, nace sobre todo de una relación de amistad, ¿no?, que para ti ha sido, podríamos decir, un regalo este libro. Sí, o sea, se lo garantizo a los telespectadores que para mí no ha sido en absoluto un esfuerzo ni un trabajo, sino un placer. Yo he disfrutado, no digo como un niño, pero sí desde luego como una persona ya adulta que soy, porque aparte del aprecio infinito que siento por Javier y del agradecimiento al que le tengo por todo lo que me ha enseñado, que es muchísimo. Yo he pasado por 3 universidades, no he terminado ninguna carrera, pero la mejor carrera que he hecho en mi vida ha sido compartir con Javier muchas horas de reflexión y de palabra, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente ahí está ese libro. Como me preguntabas, son 128 artículos los que lo conforman. Fundamentalmente los 2 primeros bloques son de 2 etapas, una de colaborador mensual en el desaparecido Decano de Guadalajara y otra de colaborador cada 6-7 semanas en también otro soporte desaparecido de la prensa escrita de Guadalajara, el semanario Noticias. Luego hay un tercer bloque de otras colaboraciones no periódicas en otro tipo de medios, otros periódicos de Guadalajara, algunos que perviven como Nueva Alcarria, otros que también tristemente han desaparecido, como El Día, por ejemplo, y hay un tercer bloque de colaboraciones en otro tipo de medios y soportes no periódicos, pues desde revistas colegiales. Él fue alumno de Maristas y, por ejemplo, en una revista de la APA hay un artículo que, por cierto, es una maravilla, contando una travesura de patio de colegio, es una pieza deliciosa. La Peña madridista, él es madridista confeso, bueno, pues tiene un artículo ahí publicado y lo hemos recogido. Una revista del Hospital Universitario que le pidieron una colaboración, en fin, distintos soportes. Y luego hay un bloque de pregones y de piezas orales que las había pronunciado en público, pero no se habían visto reflejadas, publicadas, y están ahí recogidas. Él ha sido pregonero de la capital en los 3 grandes momentos, fue pregonero de las ferias, fue pregonero de la Semana Santa
y también ha sido pregonero del carnaval e incluso de la Navidad, no oficialmente el pregón que organiza el ayuntamiento, sino en distintos lugares, por ejemplo el Hospital Provincial, ¿no? Bueno, pues ahí están esos pregones que no han podido ser nada más que escuchados por las personas que los oyeron, pues ahí están recogidos. Y se guarda para el final una pequeña sorpresa, y es el Javier Borovia, poeta. Yo conocía esa vertiente suya, es una persona que tenía una facilidad pasmosa para escribir sonetos, fíjate que es una métrica muy complicada para ajustar. Bueno, pues él improvisaba sonetos, en 3, 4 o 5 minutos hacía un soneto, y bueno, pues yo pensé que los hacía y prácticamente luego los tiraba, ¿no? Que eran consumibles del momento. Bueno, pues por fortuna guardaba algunos de ellos en sus papeles. También otras métricas complejas como villejos, no son fáciles de armar, o incluso décimas, que son casi técnicas renacentistas, ¿no? Bueno, pues era un gran dominador de la métrica, y hay una especie de sorpresa final en el libro, que son 10 poemas de Javier, que le dejan en muy buen lugar como poeta, aunque él públicamente solamente recitó versos en Versos a Medianoche en Pastrana y en algún momento puntual, pero ahí está también como reflejo de su capacidad de creación. Javier Borovia es una persona muy importante para la ciudad de Guadalajara. Podríamos destacar un poco algunos de esos momentos en los que ha tenido tanta importancia y tanta relevancia, ¿verdad? Porque sobre todo era un apasionado, era el carreño, vamos, hasta la médula, vamos, y lo sigue siendo, de hecho, claro. Pero en el sentido de decir cómo él lo mostraba, cómo lo ha expresado, ¿no? durante tanto tiempo. Bueno, Javier es un guadalajareño superlativo, acérrimo, siente su tierra como pocos, pero tiene una enorme virtud, y es que en los localismos a veces nos llevan a ser un poco sociocéntricos, un poco sí, introspectivos, ¿no? Y Javier lo que hacía era proyectar lo particular hacia lo universal. O sea, parece incompatible el guadalajareñismo con el universalismo. Bueno, pues él lo conseguía. Es una persona tan abierta, con un espíritu intelectual tan amplio, con una generosidad ante todo y ante todos tan marcada, que, insisto, es capaz de proyectar lo particular a lo universal. Y la mejor forma de ser guadalajareño no es decir qué guadalajareño soy, cuánto quiero a mi tierra, cuánto quiero a sus gentes. No, es trabajar por su tierra, es trabajar por sus gentes, y además gratis. Dentro del libro hay una frase que a él le gusta mucho de Facundo Cabral, que es: lo mejor de la vida es gratis. Y es cierto, Javier, toda la aportación que ha hecho al mundo de la cultura, que es muchísima, que es impagable, lo ha hecho gratis. Él solamente ha vivido profesionalmente de la cultura 7 días de su vida, los 7 últimos días profesionales, hasta que tuvo aquel contratiempo de salud en que fue gerente del Patronato de Cultura. El resto del tiempo, bueno, pues él profesionalmente era funcionario de la Diputación de Guadalajara, un alto funcionario, además muy querido, muy valorado y muy respetado, pero su aportación a la cultura de Guadalajara siempre fue generosa y altruista, siempre gratis. El Tenorio Mendocino, el Festival Medieval de Ita, los carnavales, todos estos eventos tienen su huella, tienen su sello, ¿no? Sobre todo el Tenorio, ¿no? Sería a lo mejor un poco el lugar donde realmente Javier ha estado cómodo, se ha sentido en casa, y sobre todo lo que decías, es la forma un poco de demostrar que quieres a tu tierra, trabajando por ella como él lo ha hecho, ¿no? Y como al fin y al cabo un poco ahora le estáis devolviendo, tanto tú con este libro como todos sus amigos en esa presentación del libro, pues de alguna forma, de la pequeña forma que podéis hacer, todo lo que ha hecho también por nuestra ciudad. Sí, yo recuerdo una frase de Kennedy, un presidente mítico de los Estados Unidos, que murió muy joven en un atentado, como bien sabes, que decía, les lanzaba el siguiente proclama a los americanos: no preguntéis qué puede hacer Estados Unidos por vosotros, sino qué podéis hacer vosotros por Estados Unidos. Bueno, pues Javier se hacía esa reflexión. Él no pedía nada a Guadalajara, sino decía: ¿qué puedo hacer yo por Guadalajara? No, ¿qué puedo hacer Guadalajara por mí? Y hizo tanto y ha hecho tanto que evidentemente bueno, pues va a ser muy complicado podérselo pagar todo eso, ¿no? Esta es una humilde forma, que además es un pago a él, porque ha servido también para recordar a la gente que ahí está, que sigue vivo, que siente, que padece, que es capaz de empatizar y sigue siendo capaz de conocer y de ofrecerse a los demás, pero que también es un regalo para Guadalajara, porque ahí hay 128 piezas que estoy convencido que con el tiempo van a tener un valor bibliográfico espectacular. En estos momentos, bueno, es un libro que acaba de nacer, que todavía casi goteas tinta, pero que ahí hay mucha literatura, hay mucha filosofía, hay muchísima reflexión, y toda ella muy inteligente, de una profundidad pasmosa. Yo espero y confío en que la gente que acceda a este libro lo deguste como el buen vino, como la buena comida,
con reposo, con tiempo, porque de verdad que es algo auténticamente distinto a lo que hasta ahora se ha venido publicando, y sobre todo puesto uno detrás de otro todos los trabajos creados por Javier en un único volumen. La verdad es que la densidad de la calidad de lo que ofrece solamente se podrá acreditar a través de su lectura, a la que invito a los telespectadores. Y hablabas del Tenorio mendocino, sí, efectivamente, de las muchas cosas que Javier ha hecho y que ha promovido y en las que ha participado. A él siempre le gustaba también participar en temas corales, en temas de grupo. No era una persona individualista, ni mucho menos vanidosa, todo lo contrario, generosísima y siempre trabajando en equipo. Pero sí es cierto que quizá la referencia cultural más conocida de todas las que en él ha participado es el Tenorio mendocino, que nació en los bajos del Ventorrero como un fin de fiesta de la Asociación de Amigos de la Capa, en la que él era el secretario, se autodenominaba Fiel de Fechos, con un latín, una especie de latín macarrónico muy gracioso, y él mismo ya promovía que al acabar todos los años la primera cena, que se llamaba de ánimas, y que era el inicio de la temporada de capista, porque comenzaba a hacer ya fresquito a finales de octubre, pues teniendo en cuenta que ese primer fin de semana de noviembre, finales de octubre, es el de Todos los Santos, y que hay una tradición española de que en esa fecha se interprete el Tenorio, pues ya les obsequiaba a los compañeros de la cofradía con unos pequeños instantes del Tenorio, pero insisto, en esos bajos del Ventorrero. Y poco a poco comenzó a salir tímidamente, se hacía alguna lectura escenificada fuera del Ventorrero, hasta que ya finalmente en 1992 salió a la calle, gracias al trabajo no solo de Javier, ahí participó otra gente, pero sin duda la pieza angular, el cimiento, la referencia, el líder de aquel proyecto fue él, aunque sin duda la apoyaron otros. Por ejemplo, ahora quiero recordar a una persona fallecida y muy querida también por su aportación a la cultura de Guadalajara, Fernando Borlán, profesor de instituto, que sobre todo aportó la ilusión de muchos jóvenes estudiantes en ese momento del Instituto Brianda de Mendoza, que para Javier fue definitivo para animarse a finalmente poner el Tenorio en la calle. ¿Por qué? Porque desde el primer momento detectó que era un proyecto coral, era un proyecto abierto de muchas personas, que no servía con que él tuviera voluntad de hacerlo, sino que tenía que implicarse la propia ciudad. Y al ver que un selecto grupo, además de gente majísima, que estaba vinculado a la cátedra de literatura del instituto, le apoyaban, y además de para sacar al Tenorio, para incluso escenificarlo, representar los principales papeles, fue lo que le animó a sacarlo a la calle. Y bueno, por fortuna, ahí sigue, 5 años después de que Javier no pueda estar físicamente ahí haciendo ese espectacular papel del comendador, de don Gonzalo de Ulloa, que era también otra de sus vertientes, no solo de director, guionista, creador, sino también de actor. Bueno, pues sigue estando ahí, lo que quiere decir que efectivamente Javier acertó, no era su proyecto, era el proyecto de Guadalajara. Además, yo creo que algo consolidado como es el Tenorio, algo que cada vez convoca más gente. Como decías, creo que se ha escrito parte de la historia, sobre todo de la historia contemporánea, de la historia moderna de Guadalajara. Parte de esa historia, sobre todo a nivel cultural, está reflejada en este libro. Cosa que le agradecemos mucho a Javier Borovia por sus papeles, y también, como no, a ti, a Jesús Orea, por haberle sacado esos papeles de los cajones, por haberlos ordenado y por habernos mostrado, como comentabas, este regalo en forma de libro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias también a vosotros por habernos acompañado, como no, un día más, y mañana miércoles, ya llegando al Ecuador de esta semana, algo más diferente, pues vamos a tener una cita aquí en Guadalajara al Día.